Hola a todos y todas, bien llegados y bien llegáis a otro capítulo de El consultorio de Maggie. Hoy tenemos una entruga que nos la envía un rapaz nomado Marcos de Xixón. Marcos de Xixón, non, de la Villa y Xixón lle de tantos sitios, bien. Entonces, de tantos llares este rapaz, diznos lo siguiente. La entruga lle la siguiente, notase que lle un fan destacado desta cadena tan prestosa que lle el Pli Presta, y diznos, Maggie, este año habrá un episodio de Navidiegos o se dará un especial del muñeco Bertucu. Bien, la entruga lle asina, ¿no? Entonces este rapaz quiere saber pues un poco cómo va a ser el especial de las fiestas navidiegas de esta cadena, la mayor de todas, que el Pli Presta. Bien, pues la verdad es que va a haber un especial de navidiegos, ya sabéis, como todos los años, y además habrá un mini reportaje presentado por Muñeco Bertucu. La verdad es que no sé por qué sois haters, como se diga, de Bertucu. Y un niño entrañable, miréis por donde lo miréis. Además, y bien rechulo, rechulo, como dicen por ahí por Andalucía, y rechulo y resultón con su traje, y gorro, y está siempre de buen color, está siempre moreno, porque está siempre muy moreno, así como de la sablera de Xixón. Sí, vamos a tenerles dos cosiquines para estas fiestas, y desde aquí deseamos unas felices fiestas, ya de paso, queridos y querides telespectadores. Bien, y ahora para afinar este programa especialín de las fiestas navidiegas tenemos un audio, ya sabéis, tenemos una entruga en audio. La entruga ya sabéis que es totalmente aleatoria, esto es un programa totalmente que se basa en la improvisación y un truco para los actores y las actrices, Venga, ¿por qué dije los actores? Venga. Hola, muy buenas, ¿qué tal, coñazo? Soy Pinchín. A ver, acabo de instalar en casa un váter japonés. ¿Qué opinión tenéis al rodeo de ellos? ¿Sabéis cómo furrula? Y es lo que te da el chorro en el ojete. ¡Venga, adiós! Sí, y es lo que te da el chorro en el buraco, como dicen en galego, el buraco. Pues entonces, sí, y la verdad es que sí, yo sé cómo funciona porque no puedo hacer propaganda, pero yo soy muy fan de Los Simpsons y vi casi todos los capítulos de Los Simpsons, incluido el Simpson, Homer Simpson cuando van a Japón. Sí, y es muy fácil, tiene un montón de botones, pero hay uno que es más grande que el resto, entonces das a ese y va al revés el agua, y después... ¡Oh, lo borgo! ¡Lo siento! Y el que te limpia, y después tiene diversos botones, uno para una cascada así, otro para hacer así, otro para así, y ya no sé qué más puedo decirte, que también tiene música, creo que salen carpes japoneses, pero eso ya no sé si es verdad o no. A ver, cuando lo pruebes dirásmelo, qué música tiene, si suena de Asturias, patria querida, o si suena algo japonés, tin, Bienvenido, es un honor recibir sus necesidades. Porque Asturias en mi patria nos llevan años de ventaja. Y es muy fácil, es el botón más grande. Esta pregunta gústame, y es de las mis preguntas fáciles de responder. Y nada más, señorín, con salud, el VC. También, para afinar este capítulo de hoy, el programina, tenemos otro audio, otra entruga. A ver, vamos a ver cómo ya está, Vamos allá. Y hay una cosa que yo que no entiendo de Asturias, que es el tiempo que fae. Está todo el día que si llueve, que si no llueve. Y la antigua que fae, oye, Asturias, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Tú cómo lo ves? ¿Más va a parecerse a Benidorm? ¿O va a parecerse más a un sitio muy chelado, como qué sé yo, la Noruega? Tú que eres científica. Bien, gracias, señorín, por decirme que soy científica. La verdad es que no tengo el título, pero yo falar, como veis, falo de todo. La verdad es que sí. A ver, la verdad es que tenemos que ser conscientes del cambio climático, y la verdad es que las temperaturas no paren de medrar. ¡Qué calor que hace! ¡Me cago en la puta! De verdad, qué puto asco.
Y sí, la verdad es que esto, señorín, en vez de asemexarse a Noruega, pues va a asemejarse más a Benidorm. Conclusión, vamos a ser un chollo, porque vamos a tener la sablera, el sol, los xelaos, la comida donde se sienta mejor que en Asturias. Y sí, van a medrar las temperaturas y va a ser todo mucho más caluroso. Ya lo visteis este verano pasado, que las temperaturas no bajaron en Asturias casi de 25 grados. ¡Vamos a morir todos! Hay que ser conscientes de eso y no malgastar los recursos como el agua. En plan, no me selláis, no sé qué voy a decir, mules, porque malgastar el agua, la verdad es que no, hay que ahorrar y no malgastar pachorraes. Pachorraes como, por ejemplo, llevar 2 veces el coche al día o llevas la tiesta 2 veces o 3 veces. Hay gente que se pega unos baños de esos como de los termes romanes. Tampoco se trata de eso. Una ducha y pim pam. Aquí finamos y desde aquí deseamos un feliz puente, feliz vacaciones, feliz lo que sea, porque unos cuantos días no nos vamos a ver. Así que paséislo bien, vecinos, chao.